En la 15ª edición del Día de la Inversión en Capital Radio hacemos una parada especial en la búsqueda de valor. Y cuando hablamos de búsqueda de valor en nuestro país, en España, hablamos de una gestora concreta, Cobas Asset Management. Es un placer saludar a Carlos González, director de Relación con Inversores de Cobas AM. Carlos, ¿qué tal está usted? Buenos días, Laura, un placer estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ha venido un miembro del equipo de inversión de Cobas AM, pues precisamente quienes estudian a las empresas en profundidad, quienes conocen a las empresas en profundidad para ejecutar esa búsqueda de valor en los productos de Cobas. Es Juan Cantus, miembro del equipo de inversión de Cobas Asset Management. Juan, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Laura, un placer. Vamos a meternos a fondo, Carlos, Juan, en la búsqueda de valor, pero sí que quiero plantearle una cuestión para empezar. Cobas, gestión de autor, gestión de equipo. ¿Qué es Cobas? Bueno, realmente justamente la semana pasada anunciamos que había un cambio en nuestros folletos en los que el fondo de autor con el que nacen los fondos de Cobas en el año 2017 pasan a ser unos fondos en los cuales hay un equipo de inversión que tienen todos a la hora de trabajar las inversiones de forma coordinada y colegiada. Hay un proceso inversor que además no viene solo de los 7 años que lleva Cobas invirtiendo, sino que viene de más atrás, de la época anterior. Es un equipo que lleva prácticamente 15 años de media, digamos, en experiencia inversora, con personas que llevan 20 años trabajando juntas, como puede ser Iván Chvedine con Paco, con Francisco García Paramés, que lleva 30 años o más de 30 años en el mundo de la inversión. Y en ese sentido, pues el cambio, digamos, de figura, de folleto, digamos, de fondo de autor, que es una figura que además se creó en su día precisamente a raíz de la salida de Francisco García Paramés de Bestinver hace ya unos años, pues básicamente es darle normalidad a algo que está sucediendo en Cobas desde los últimos años, en las cuales el equipo de inversión trabaja de forma conjunta a la hora de tomar las decisiones de inversión, la generación de ideas, todo, digamos, lo que es la construcción de la cartera, es algo en común. Es decir, que ya no es una única persona la que toma esas decisiones, sino que hay un equipo el cual está trabajando de forma muy cohesionada, porque llevan muchos años haciéndolo juntos, y por eso creíamos que era razonable ya poner en negro sobre blanco la realidad del equipo, ¿no? Y en este sentido, pues también es una garantía para Cobas, digamos, tener un equipo de 7 personas en este caso, que son perfectamente válidas para tomar decisiones de inversión en cualquier entorno de mercado y ante cualquier situación. Claro, pero el fondo no cambia, y cuando digo fondo hablo de la inversión value, porque esa sigue siendo la esencia. Efectivamente, de hecho ya no solo no cambia el fondo, sino que también, por una de las preguntas que a veces nos hacen, el director de inversión sigue siendo Francisco García Paramés, y el enfoque, la filosofía del mismo sigue siendo la misma, es decir, invertir en acciones, en compañías que están infravaloradas, que tengan buen precio, que tengan un buen equipo gestor detrás, evidentemente que estén bien gestionadas, y a partir de ahí pues que haya valor en ellas, ¿no? Es decir, que el diferencial entre precio y valor sea lo suficientemente amplio como para poder invertir en ellas y sentirnos a gusto en cuanto a lo que, digamos, el potencial de revalorización que pueden tener esas compañías. Lo que hemos venido haciendo siempre, es decir, que no cambia nada. En ese proceso de búsqueda de valor de la inversión value, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto análisis se necesita? ¿Cuánta implicación del equipo de gestión, de cada uno de los miembros del equipo de gestión se necesita? Pues aquí Juan seguro que lo puede contestar mejor, pero yo diría que para ellos el 99% de su tiempo está en leer, en ver compañías, en entender bien por qué un negocio es mejor que otro, evidentemente en ver los números, las cifras, balances, cuentas de resultados, pero yo creo que la clave, y si no Juan desmiénteme, es ese tiempo de lectura que dedicáis a todo, ¿no? A un sector, a un entorno, a una compañía. Y bueno, por supuesto, pues visitar las compañías en situ también. Eso es correcto. Hay veces que tardas un mes o incluso menos, porque es una compañía de un sector que ya conocías, era un competidor, era un proveedor, algo que ya conocías muy bien, con lo cual básicamente tienes que actualizar tus conocimientos, aplicarlos de una manera un poco más específica, hablar con un montón de gente, pero lo puedes concentrar en un tiempo muy corto de tiempo. Y hay veces que el conocimiento antes de invertir pues es de años, porque está barato pero no lo suficiente como para entrar en nuestras carteras, somos muy exigentes con eso, entonces hasta que no baja de precio no compramos, entonces hasta que no baja de precio pues seguimos aprendiendo sobre ella, ¿no? Entonces hay veces... Es como seguir monitorizando una estrategia de negocio hasta que alcanza el valor que ustedes consideran que es el óptimo, ¿no? Para realizar la entrada. Exacto, si nuestros fondos valen 200 y hay una compañía que está cotizando, que vale 200 también y está cotizando a 100,
pues a lo mejor esperamos a que baje por debajo de 100. Si está por 120, pues todavía no compramos. Y a veces pasan meses, y de repente un día baja de precio. Pasa algo que es algo coyuntural, que no va a ser recurrente, ¿sí? y es una inversión, es una buena oportunidad a largo plazo, porque no se va a seguir pasando esa mala noticia o ese tipo de cosas que seguramente vosotros habláis mucho de aquí. Entonces, en ese momento entramos. Pero para poder entrar en ese momento a buen precio ya tienes que haber estudiado el trabajo previo, ¿no? Exactamente. El estudio previo. Que a veces son casi una década más. En definitiva, al final es un tema ligado mucho también a la volatilidad que hay en el mercado, ¿no? Es decir, nos da muchas oportunidades, ¿no? A los inversores como nosotros, con ese enfoque a largo plazo, utilizando lo que es la metodología del value investing, lo que te permite el mercado cuando hay ineficiencias es encontrar esas oportunidades de valor. Y ahí es donde, como bien decía Juan, pues si una compañía cae por debajo del precio que tú piensas que es un precio razonable al que comprar porque tiene un margen de seguridad suficientemente amplio, pues empiezas a comprar. Y lo hacemos además de una manera pausada, no hacemos una compra rápida en el mercado, la construcción de las carteras lleva, como bien ha dicho Juan, su tiempo, te puede llevar varios años incluso en construir una posición que alcance un peso del 4, del 5, del 6% en cartera. Nosotros además nos caracteriza que concentramos nuestras carteras, es decir, que tenemos a veces inversiones del 8, del 9, del 10% en un único fondo sobre una compañía, con lo cual eso te lleva un tiempo poder construirlo, y por supuesto tiene que haber una convicción muy profunda en las compañías en las que inviertes, ¿no? Y para llegar a esa convicción necesitas conocerlas, y bueno, hay casos en cartera que pueden haber estado invertidos entrando y saliendo puntualmente, pero desde los 30 años que lleva gestión don Francisco García Paramés hay compañías que se repiten. Entonces, en ese sentido, pues es un proceso muy largo, muy largo. Es más complejo el momento en el que estamos, se lo pregunto, porque precisamente si algo ha marcado la renta variable durante el ejercicio 2024 ha sido, de manera generalizada, las subidas, las revalorizaciones. Entonces nos cuesta encontrar más a una compañía que está infravalorada por el mercado, encontrar esa oportunidad. 2024 ha sido un año de estudio, de toma de posiciones, de rotación. Hay muchas oportunidades. Nosotros, por suerte, la cartera, dado que tiene un gran potencial, no hemos tenido que hacer excesiva rotación, dado que las compañías que tenemos, a pesar de que se están comportando muy bien, estamos hablando de rentabilidades de más de cerca del 20% este año en nuestra cartera internacional y de más del 10% en la cartera ibérica. A pesar de esas buenas rentabilidades, las compañías siguen teniendo bastante potencial. Eso implica que no necesitamos vender esos negocios que han ido tan bien. Evidentemente, los que van subiendo, vamos vendiendo algunas acciones y vamos comprando otros nuevos o algunos que no han subido tanto, pero no ha habido una excesiva rotación de nombres. Más bien es la rotación habitual que tenemos nosotros a la hora de invertir, que aprovechas, pues como decía antes, ¿no? Esa volatilidad que te da el mercado para comprar acciones que puedan caer puntualmente y vender aquellas que hayan subido. Con lo cual no ha sido un año en el que hayamos rotado en exceso, hemos encontrado algunas oportunidades. Y luego, hablando más en general, como decías, del año 24 y hacia dónde puede ir, la realidad es que efectivamente ha sido un año bueno para los mercados. Puede parecer que no hay oportunidades, pero nosotros, al contrario, pensamos que hay muchas oportunidades. Sobre todo, evidentemente, pues las compañías que han estado un poco olvidadas en estos años. Nos hemos enfocado el mercado mucho hacia las compañías de crecimiento, tecnológicas, las magníficas 7. Bueno, yo creo que es algo que todos hemos hablado mucho, tampoco vamos a profundizar en ello. Y sin embargo ha habido otros sectores, otras compañías más aburridas, compañías que no estaban de moda, en las que hay oportunidades. Y ahí Juan y el equipo pues han sido capaces de, no solo de ahora este año, sino en estos años atrás, encontrar grandes negocios muy buenos, saneados, en situaciones excelentes de roce de deuda, que creemos que nos van a dar rentabilidades muy buenas. Vamos a eso, don Juan. Sectores, posiciones concretas, que entiendo que un cambio de año en el calendario no implica una modificación, porque lo que se está intentando es aprovechar el potencial de generar valor que tienen esos sectores o esas empresas. El sector energía les ha caracterizado a ustedes en el equipo de gestión. Yo creo que también el sector farma. En este momento, ¿cuáles son esas posiciones principales? En el sector energético tenemos alrededor del 15-20% de la exposición. Lo que pasa es que lo tenemos muy diversificado. Cada compañía es de un tipo. Unas están más en la parte de producción, otras están en la parte de desarrollar futura producción, es decir, tipo, por ejemplo, Técnicas Reunidas. Después en farmas tenemos una variedad muy grande. Tenemos un 10% de la cartera aproximadamente, pero en compañías cada una
está barata por diferentes motivos, muy centrado en su cartera de productos, los productos que está desarrollando. Entonces, nosotros vemos los sectores como una limitación, es decir, que en conjunto no pesen más de tanto, aunque en realidad estamos mucho más diversificados porque vamos, ya te digo, caso a caso. Por ejemplo, otro sector que le hemos dado un poco más de peso últimamente es algunas compañías del sector de defensa. Bien. Que a pesar de pues todas las buenas noticias que han tenido, hay algunas compañías de defensa que se han quedado atrás y sin embargo se siguen desarrollando esos negocios. ¿Algún nombre? ¿Nos puede dejar algún nombre? Sí, pues mira, un nombre que podría dejar, que es muy característico de una empresa que crece y sin embargo está a precios de que no crece, sería Avio SPA, es una compañía italiana. Todos las conocen por ser una compañía de cohetes espaciales. La oportunidad ahí era muy clara. Había gente hay parte del mercado, gran parte del mercado, que piensa que este tipo de compañías no puede ganar dinero a largo plazo porque tienes competidores como SpaceX, Bien, con Elon Musk, etc. Nuestra tesis es la contraria, que gracias a eso hay competencia y por lo tanto va a haber más demanda para los ingenieros para desarrollar cohetes para la Agencia Espacial Europea. Bien. Como es un activo estratégico, cuanto más competencia haya por parte de los americanos, más demanda va a haber de servicios de ingeniería en Europa. Con lo cual, eso ya es una oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Y más interesante aún que todo eso, especialmente en 2024 y para adelante, pues que esa capacidad para desarrollar cohetes, lanzarlo en un punto específico del espacio, etcétera, es muy útil para interceptar drones, para interceptar cohetes de los enemigos. Algo que hemos visto muy claro en Ucrania y en Israel y en el Marruecos, con los UTIs y este tipo de cosas. Se está dando una circunstancia en la que se está consumiendo esos misiles de defensa aérea a un ritmo de un mes lo que se estaba pensando que se consumiría en un año. La demanda es brutal, se está multiplicando enormemente. ¿Cuántos hay en el mundo capaces de desarrollar esa capacidad? Muy pocos. Y encima nosotros tenemos capacidad ociosa en Italia, con lo cual la capacidad para proveer de esa demanda urgente que el mundo no está siendo capaz de cubrir, porque en fin, es en defensa, es vida, es defender tu territorio, no es ni siquiera, pues la urgencia es enorme. Entonces estás teniendo más pedidos que nunca a unas ventajas económicas mayores que nunca. Entonces tienes en esa dos ventajas: la tesis de que otros no están viendo en el espacio y la ventaja de defensa. Bueno, y además es brutal, y entiendo que una midcap, ese grupo de compañías que ahora se han puesto tan en boca del mercado, donde ustedes han hecho el trabajo previo de identificación. Gracias por acompañarnos, Cobas Asset Management, Carlos González, director de Relación con Inversores, Juan Cantus, miembro del equipo de inversión de Cobas AM, por explicarnos con ejemplos la filosofía, la búsqueda de valor y cómo en ocasiones hay que esperar, pero siempre con un conocimiento de la estrategia y el futuro que puede dar de sí una compañía y su negocio para los inversores. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.